Bien, buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, jueves, pues vamos a dar por iniciada la clase. Son las 10:59. Igual la clase está siendo grabada desde este momento, pues para efectos, si algún estudiante de pronto llega un poquito atrasado o no puede entrar hoy a la clase, pues pueda revisar el video en su casa, ¿no? En todo caso, cuando termine de grabar, yo voy a tener el link y se los voy a enviar a ustedes por el grupo, ¿no? Para que usted pueda, insisto, pueda revisar el video. Si es que de pronto, por algún motivo, no tiene acceso al link o se le hace muy pesado, me lo dice, me lo hace saber. Ingeniero, disculpe, buenos días. Hola, buen día. Lo que sucede es que no le he aceptado a los compañeros, a los demás compañeros. Entonces... Ya vamos. Gracias por decirme. Vamos a aceptarlo, ya. Aquí está. Sí, ¿verdad? Hay 7 estudiantes que están... Ya están aceptados. Muchas gracias. Gracias por decírmelo. Ahora sí, perfecto. Es que este asunto del Zoom es diferente al Teams. En el Teams ustedes entraban directamente. Acá, de verdad, hay que estar un poquito pendiente de este tema de la aceptación. Okay, esperemos un segundito que están ingresando el resto de los compañeros. Bueno, ahora sí. Bien, como decía al inicio de la clase, pues estoy grabando ya la clase. Cuando termine con más tarde que terminemos de dar las clases, pues les enviaré el link por el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso a aquellos estudiantes que por algún motivo pues no se pueden conectar, ¿no? Y tengan la información. Si es que alguien tuviera algún tipo de problemitas, pues con el video, que no lo puede ver, o que no lo puedes cargar, pues así mismo. Voy a ver si de pronto también lo puedo subir en YouTube, justamente porque en YouTube es una plataforma que permite revisarlo mucho más rápido. ¿Okay? Entonces, voy a ver si también hago eso para que tengan la mayor accesibilidad a la clase, ¿no? Igual, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, recuerde pues que estamos aquí con gusto para ayudarle, para servirle. Muy bien, voy a compartir y vamos a empezar la clase. Esta clase, con este Zoom que yo tengo, está solamente para 40 minutos, así que si se llega a cortar, bueno, voy a tratar de que la clase sea bastante corta, como lo dije presencialmente, no va a ser una clase de 2 horas, no, va a ser una clase bastante corta, de pronto 40, a lo mucho serán 50 minutos, no más. Entonces, lo más probable es que si en un momento se corta el video, les mando un nuevo link, nos conectamos de pronto unos 10 minutitos más y con eso damos por finalizada la clase. Ok, bien. Primero, revisemos un poquito lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Hablamos un poquito sobre la importancia que tenía... perdón, me confirman si es que pueden... No sé si estoy compartiendo. No estoy compartiendo. A ver, compartir, ahora sí. Ahora sí, me confirman que estoy compartiendo la imagen, por favor. Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Ahora sí, arrancamos. Muy bien. La primera pregunta es, el grupo. ¿Por qué es importante la información? Tener un sistema de información en una empresa. ¿En qué nos beneficia? ¿O en qué beneficia a la empresa? Profesor, disculpe, ¿puede aceptar a los demás compañeros? Sí, a ver, déjeme ver. Ya sé que una es un momentito. Déjeme ver. A ver, un ratitito.
Ya, están todos. No, no, aquí no me aparece nada más que aceptar. No me aparece nadie más para aceptar. ¿No? Hace un momento apareció un estudiante y él lo aceptó. Ujú. Listo. Igual cualquier cosa me dicen, no se preocupen. Aquí dice más, un segundito. No, no, esto no, no están todos. Bueno, ahora sí, seguimos. Ok, ¿por qué es importante tener un sistema de información dentro de una empresa? ¿O no es importante tener un sistema de información en una empresa? ¿Qué opinan ustedes? Escribiendo un compañero, estamos... A ver, a ver. ¿Sí me están escuchando, chicos? Porque hay un estudiante que me dice que están recibiendo clase en la U y el internet se le hace lento. Entonces, probablemente quizás un estudiante puede poner su celular y pronto el resto pueden acercarse a verla, ¿no? Es una forma, creo yo. Hasta la próxima semana de ver cómo encontramos una solución a esa situación para que no decaiga la calidad de la clase. Profe, Adelante. buenos días. Buenos días. Profe, la verdad que se entrecorta todos estamos que nos salimos, entramos y salimos porque se corta, el internet está pésimo y no le logro, al menos yo no le logro escuchar. A ver si nos deja grabada la clase y nosotros la revisamos. Nos tomamos el trabajo después de revisarla y Ya, salimos del Zoom porque ya. lamentablemente no entendemos. Sí, sí, sí. Está bien, sí, sí, Solo está por bien. hoy. Y ya Sí, después sí, ya sabemos que ya tenemos que un tiempito tranquila. más antes irnos a nuestras casas No, no, para poder tranquila. recibir sus clases bien. Sí, sí, tranquila, sí, sí, no, yo le agradezco muchísimo su palabra. Sí, no, tranquila, no hay problema. Hoy ya la vamos a hacer así y la próxima semana comenzamos para ver una manera en la cual no se sientan perjudicados, porque no se trata de eso, se trata de ayudarlos, ¿no? Está bien, no hay problema. Entonces yo voy a dejar grabar la clase, ¿verdad? Para que ustedes la puedan revisar luego y cualquier cosa, pues la próxima semana conversamos y vemos la manera de poder solucionar esta situación. ¿Les parece? Listo, profe, está Ya, bien, muy bien, gracias. gracias. Gracias a usted, Buenas gracias a tardes. usted. Gracias a usted, buenas tardes. Sí, sí, muy amable, sí, sí, no hay problema. Déjeme un segundo, déjeme mandarme un mensaje al grupo para todos los jóvenes.
Bien, en todo caso, ¿cuál es la importancia de tener un sistema de información? Pues bien, evidentemente, como habíamos conversado en la clase pasada, la información nos va a permitir a nosotros poder saber en qué estado se encuentra nuestra empresa, tanto a nivel de competencia como a nivel interno, a niveles de venta. Para eso recordemos que dentro de las empresas se establecen indicadores. Algunos se llaman indicadores de gestión, otros indicadores de venta. Bueno, depende de lo que queramos medir, ¿no? Entonces, pero siempre es importante tener indicadores. Los indicadores lo que van a hacer es obtener datos. Obtenemos datos. Y con los datos, evidentemente, nosotros vamos a transformarlos en información. Ahora, ¿cómo hacer este proceso? ¿Cómo hacer que nuestra empresa pueda obtener un sistema de información integrado? Bueno, aquí lo que nos decía el autor es que en la actualidad ya existen muchas formas de poder obtener datos, pero sí, datos para la empresa y analizarlos. Gracias, por ejemplo, a la adopción de plataformas de computaciones móviles, es decir, las aplicaciones. Cuando usted navega, si usted tiene un sitio web y las personas están navegando por medio de su celular, pues van a poder tener acceso a, la información que está en el sitio web. Eso deja una gran cantidad de información. Cuando usted está en la red social de la empresa, eso va a ayudarle a usted a que pueda, a nosotros como empresa, nos puede ayudar a poder recolectar la información que usted deja ahí. Pueden ser comentarios, puede ser me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente a esto crea un gran volumen de información, un volumen inmenso. ¿Se acuerdan cuando le hablaba el tema de que los datos son como la arenita de la playa? Pues a esto se le llama en la actualidad Big Data. El Big Data no es un tema que es nuevo, es un tema que ya tiene su tiempito, pero la forma de cómo procesar esos grandes volúmenes de datos no existían hasta 20 años atrás. Más o menos de unos 10 años en adelante, ya hay las técnicas, ya hay la estructura tecnológica que nos permite a nosotros poder procesar esa gran cantidad de volúmenes de datos que se pueden obtener. Y finalmente, viene el tema en dónde guardamos la información que tenemos, que hemos recolectado. En dónde guardamos los datos que hemos recolectado. Usualmente las empresas lo que hacían era tener un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Era nada más que tener un lugar en donde tenía usted servidores. Recuerde que los servidores son como estantes, en donde están llenos de discos duros. Y cuando tú tienes algunos de esos estantes o servidores, eso se llama un data warehouse. Entonces, ahí se los almacenaba. Pero, como yo les comentaba en la clase pasada, eso es un poquito improcedente por una sencilla razón. Porque puede pasar cualquier problema. Se nos puede ir la luz, puede haber un incendio, puede haber un tipo de problema, no sé, cualquier tipo de problema que pueda arruinar nuestra data. Entonces, en la actualidad, hay lo otro. Para almacenar una gran cantidad de datos, pues necesitas, pues, un data warehouse siquiera desde el tamaño de la universidad, imagínense. Entonces, hay empresas que son muy grandes y que evidentemente no pueden darse el lujo de tener un data warehouse como eso, porque eso significa incrementar sus costos. Imagínense que usted tenga un edificio como el que tenemos ahí en Bahía, solamente para almacenar datos, imagínense. Significa que usted tiene que pagar luz, tiene que pagar aire, pagar agua, pagar al personal para que se encargue del mantenimiento. Entonces son costos que se van elevando. Entonces, ¿qué es lo más conveniente que hacen muchas empresas para evitarse ese dolor de cabeza? Es contratar servicios en la nube, o lo que llamamos el cloud computing. Como hablamos en clase pasada, tenemos Google Drive, OneDrive, tenemos Dropbox, tenemos Mega, y así una gran cantidad de lugares para almacenar datos. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Estoy haciendo simplemente una revisión, ¿no? Hasta ahora no hemos avanzado en nada sobre la temática. Bien, aquí proponíamos dos conceptos que no son los únicos, sino que son los que propongo para esta clase sobre lo que es un sistema de información. El uno dice que el sistema de información tiene que ver mucho con la tecnología de la información, es decir,
con hardware y con software que necesita la empresa para cumplir sus objetivos de negocio. Otro concepto nos dice más bien que un sistema de información es más que un software, más que un hardware. Es tener componentes que recolectar, que procesar, que almacenar y que distribuir. Y aquí nos plantean los puntos, ¿no? Bueno, ¿qué es información y qué es datos? Pues eso ya vimos también en la clase pasada. Datos son números que pueden estar aislados o pueden estar conglomerados, es decir, unidos, pero que por sí solos no nos dicen absolutamente nada. Entonces, necesitamos procesar los datos para luego obtener información. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se procesan los datos, ¿no? Por ejemplo, del lado aquí, del lado izquierdo, tenemos datos. Por ejemplo, el nombre de un producto con el precio del producto y un código. Código que todo producto lo tiene, ¿no? Viene el sistema de información, se encarga de procesar esos datos y los transforma en información. Y me da información, por ejemplo, de las regiones de ventas, me dice las tiendas, me puede dar las ventas unitarias, las ventas del año, ciertas descripciones. O sea, yo proceso esta información y yo los puedo clasificar como yo quiera para poder obtener información. Hablamos asimismo de que en la etapa del sistema de información hay una etapa de entrada, que es decir, usted tiene los datos. Aquí, algo que me olvidaba indicarles, que cuando tenemos datos, nosotros podemos tener datos estructurados datos estructurados o datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos datos que se encuentran en tabla. Por ejemplo, usted puede tener la tabla de ventas, en donde usted tiene una columna, el código del producto, el nombre del producto, el precio del producto, cuánto se vendió del producto en un mes, cuánto se vendió un producto en un año, en qué ciudades se vendió el producto. Están ordenados. Esos son los datos estructurados. Y también tenemos datos no estructurados, que son aquellos datos que no contemplan un orden, como por ejemplo, la información que se recapta en redes sociales, que están diciendo los clientes sobre nuestra marca en las redes sociales. Entonces, aquí yo puedo tranquilamente, en la entrada, puedo unir tanto datos estructurados como datos no estructurados. Sacar una conclusión de datos mixtos es complicada, es muy compleja. En un tema de datos estructurados es más sencillo, ¿verdad? Te coge, arma los datos estructurados, tiene los números de las ventas, los productos, las ciudades, y usted con eso tranquilamente puede poner un Excel y puede ser un diagrama de pastel, un diagrama de barra, puede ser cuál es el movimiento de la venta, sencillo. Pero con los datos no estructurados, usted no puede hacer eso, porque al no tener un orden específico, a usted le tocaría leer, ver qué tipo de información básica es la que se está obteniendo, y de ahí cruzar esa información. Para ese tema lo que se requiere es que un sistema, en este caso, en la actualidad, se llaman, por ejemplo, Machine Learning, que son algoritmos que se encargan de procesar tanto los datos no estructurados con los datos estructurados, cruzar esa base de datos y decirte, esto está pasando. Es decir, aquí trabaja el procesamiento de los datos. Y finalmente, la salida que vendría a ser ya la información que hemos obtenido. En este caso, en este claro ejemplo, yo le estoy colocando información de datos estructurados y no estructurados. Pero profesor, ¿siempre tiene que ser así? No. Puede ser simplemente que se procese información estructurada, puede que solamente se procese información no estructurada, o puede darse el caso que se procese tanto información estructurada como información no estructurada. Ya va a depender mucho del objetivo de lo que se quiere obtener de esos datos. Y finalmente, viene el tema de la retroalimentación. Veamos, la información que obtuvimos, ¿nos sirvió? ¿No me sirvió? ¿Me sirvió a medias? ¿Habían ciertas cosas que no quedaban muy claras?
Entonces, a partir de la retroalimentación es cuando yo voy a mejorar mi proceso en el sistema de información. Puede que de pronto estoy colocando datos que en realidad no me sirven para el objetivo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero saber las ventas del último año y estoy colocando los costos. Probablemente esa información, esos datos no me sirvan. ¿Ok? Entonces, no es de colocar datos por colocar y veamos qué sucede. No, no. Hay que colocar, dependiendo de lo que usted quiera obtener, tiene que ver qué datos numéricos son los que usted necesita para obtener información. ¿Okay? Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. Seguimos con la revisión. Ok, aquí entramos en un tema nuevo. El tema que vamos a conversar el día de hoy, tiene que ver con las dimensiones de los sistemas de información. Toda empresa está manejada por dimensiones, todas. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Pues la dimensión administrativa, la dimensión organizacionales y la dimensión tecnológica. Estas tres dimensiones conforman el sistema de información. Sobre estas tres dimensiones, sobre estos tres pilares, es que el sistema de información funciona, o debería funcionar mejor. Por eso colocamos aquí, los sistemas de información son más que computadoras. No, es mucho más que computadora. La computadora es parte de, pero hay muchos elementos. Tecnología, administración y organización. Cuando hablamos del tema de organizaciones, el primer tema que está aquí los sistemas de información son parte integral de la organización. E inclusive para algunas compañías como las empresas de reportes crediticios, no habría negocio si no tienen sistema de información. ¿Por qué? Porque las empresas que dan informes crediticios pueden decir si es que un cliente es propenso a que tenga un préstamo o no. En esta parte, los elementos claves de una organización van a ser su gente, su estructura, los procesos de negocio, sus políticas, su cultura, y no solamente las computadoras, ¿no? Aquí las organizaciones tienen una estructura compuesta por distintos niveles y especialidades, por eso tenemos el famoso organigrama, ¿no? El gerente, subgerente, gerente de divisiones, directivos, etcétera, 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 ¿verdad? Dentro de los niveles superiores de estas jerarquías tenemos, por ejemplo, a los empleados gerenciales y a los puestos altos, ¿no? Ahora, la gerencia que se encuentra en la parte superior, es la que va a encargarse de tomar las decisiones estratégicas de largo alcance en cuanto a productos y servicios. Y evidentemente, pues tiene que asegurar el desempeño financiero de la empresa. Cuando hablamos de las decisiones estratégicas, es decir, que ellos van a decir hacia dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De ahí viene un nivel más pequeño, un nivel inferior que se llama el nivel de gerencia medio. Que ellos, en cambio, llevan a cabo los planes y los programas de la gerencia superior. Es decir, cuando el gerente te dice, bueno, para lograr este objetivo tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, la gerencia de mandos medios se encarga de preparar el curso para capacitar a su gente. Entonces, bueno, me quedan 10 minutos, pero si puedo. Y dentro de las organizaciones tenemos la gerencia de operación. Ellos son los responsables de supervisar que las actividades planteadas por los niveles superiores se hagan realidad. Entonces, esa es la estructura de una organización. Tenemos gerente de nivel superior, gerente de niveles medios y gerente de niveles operacionales. Algunos le llaman gerencia baja, pero acá el libro utiliza un término mucho más técnico, me parece a mí. Ahora, dentro de las empresas
se puede identificar algunos tipos de trabajadores. Hablando del sistema de información, por ejemplo, tenemos a los trabajadores de conocimiento, tenemos a los trabajadores de datos y tenemos a los trabajadores de producción. Cuando nos referimos a los trabajadores del conocimiento, nos referimos, por ejemplo, a los ingenieros, a los científicos, a los que diseñan los productos y los servicios. Ellos son los que se encargan del conocimiento. Cuando nos referimos a los trabajadores de datos, son aquellos que nos ayudan con la comunicación en todos los niveles de la empresa. Y cuando hablamos de los trabajadores de producción o de servicio, pues son los que realmente elaboran el producto, es decir, la parte, vendría a ser el músculo de la empresa. ¿Ok? Ahora, dentro de estos niveles, hay que tomar en consideración, pues, que la empresa tiene también su cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la forma en cómo nosotros nos comportamos en un entorno. Por ejemplo, ¿cómo se comporta usted en casa con sus padres? ¿Cómo se comporta usted en la universidad? ¿Cómo se comporta usted en una reunión con sus amigos? Esa es su forma de ser, esa es su cultura. Cómo se viste, cómo habla, qué tipo de comidas come, cómo se expresa. Todo eso es parte de la cultura. Lo mismo ocurre en las empresas. Las empresas tienen sus culturas y quieren que las personas que ingresen a su empresa, pues guarden esa cultura, que se comporte de acuerdo a lo que dicta la cultura. Por ejemplo, la cultura de la empresa puede decirte que tienes que llegar siempre temprano. ¿Ok? Si no te adaptas a la cultura, pues vas a tener un problema, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, el primer elemento dentro de lo que tiene que ver con el sistema de información es la parte de la organización. Otro elemento importante es la parte de la administración. En este caso, estamos hablando de que tiene que ver de la forma en que los directivos manejan los rumbos de la empresa. Aquí, el trabajo de la gerencia es dar sentido a las distintas situaciones a las que se enfrentan las organizaciones para tomar decisiones y formular planes de acción para resolver cualquier problema organizacional que aparezca, ¿no? En este caso, los gerentes deberían percibir los desafíos de negocio en el entorno para poder establecer, pues, estrategias organizacionales para responder a los retos y las amenazas exteriores de parte de la competencia. Pues eso es parte de las obligaciones de un gerente. Otro punto importante tenemos que ver con la tecnología de información. El tema de la tecnología de información, aquí podemos decir que existe en la actualidad una gran variedad de herramientas que utilizan los gerentes para enfrentar a los cambios. Tenemos dentro de la parte física, por ejemplo, tenemos los hardware que se utilizan para las actividades de entrada de procedimiento y salida de un sistema. Tenemos también los software de computadora, que son básicamente los programas que nos ayudan a controlar y coordinar ciertos procesos. Por eso que aquí hablamos del tema de tecnología de administración de datos y tecnología de red y comunicación. El profesor, ¿cómo es eso de tecnología de administración de datos? Bueno, la tecnología de administración de datos consiste en un programa que se va a encargar de gobernar se va a encargar de organizar a todos los datos que se encuentren almacenados. Lo otro es la tecnología de redes y telecomunicaciones, que en cambio esta consiste tanto en los dispositivos físicos como en el software. Es decir, conecta al software conecta al hardware por medio de un software. ¿Ok? Entonces, la tecnología de administración de datos se encarga de ¿qué? De organizar a los datos, y mientras que perdón, un segundito. El volumen esta cosa que está aquí. Listo, ahora sí. Mientras que la tecnología de redes y telecomunicaciones es la que se encarga de los medios en donde la información pueda llegar. Por ejemplo, cuando le hablamos, por ejemplo, de que yo soy el gerente y necesito
información sobre marketing, yo entro a mi software, a mi computadora, ¿verdad? Y obtengo esa información. Pero eso no viene por arte de magia. Detrás de eso hay una tecnología. Hay una red de telecomunicaciones que permite que yo pueda tener acceso a las diferentes informaciones de los diferentes departamentos. A eso se refiere con lo que es la tecnología en redes de comunicación. Y evidentemente, pues, la aparición del Internet. Cuando hablamos del Internet, todo el mundo piensa, la computadora y Google, sí. En términos un poquito más técnicos, el Internet se divide en el intranet y se divide en lo que se llama el extranet. El intranet funciona como el Internet, pero de forma interna a la empresa. El caso del gerente que necesita obtener información sobre cualquier departamento. Entonces, hay intranet. Hay el correo interno de la empresa, ¿verdad? Y tenemos el extranet. El extranet, pues ya es básicamente el Internet, en el cual mi empresa se conecta pues con el mundo del Internet, ¿no? Entonces eso es importante también saber. Bien, jóvenes, en todo caso, eso fue todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Espero pues que en realidad la información que les he brindado pues les haya sido de mucha ayuda. Con eso me estoy despidiendo. Les agradezco a todos ustedes por estar atentos a la clase. Les voy a mandar allá mismo en un momento el link. Gracias a todos y nos vemos Dios mediante el día martes. Que tengan un excelente día todos y pasen muy bien.